primer cuaderno de discusión, de formación del sistema de formación socialista, donde está nuestro rol ante la historia, hay una constante que podríamos ver en varios documentos. Por ejemplo, en lo que sería la propuesta del discurso de Bolívar, en lo que es el Congreso Fictónico de Panamá, se plantea, entre otras cosas, por ejemplo, la necesidad de un ejército unido, de lo que es una Fuerza Armada unida de los pueblos latinoamericanos en función de lo que sería precisamente la defensa ante cualquier tipo de agresión. Si después uno ve, por ejemplo, el documento de Augusto César Sandino, solamente por nombrarte tres, plan de realización del supremo sueño de Bolívar, que también está ahí planteado, prácticamente que escrito en la década del 30, 1930, prácticamente que hay una antesala de lo que es esta situación y otra vez se retoma el tema de la defensa, otra vez se plantea precisamente. Y posteriormente, si vemos por decir otro, la segunda declaración de La Habana, nuevamente el tema de lo que sería precisamente la agresión imperialista está ahí planteada y la necesidad de una organización propiamente interna. Fíjate una constante curiosas, ¿no? Unas constantes ahí de lo más interesante. Estados Unidos, en función de su defensa, ¿no?, de esa defensa que la resuelven agrediendo a los otros, hace presa a Colombia y la hace una base militar. Fíjate qué constantes tan curiosas, ¿no? La invasión a Granada, fue una invasión precisamente asociada donde el pretexto era precisamente una pista de aterrizaje, ¿no? O sea, ese país no tenía derecho a tener un aeropuerto. O sea, no tenía derecho y en consecuencia se invade. En el caso de Honduras, hay precisamente, aparte de la discusión de Honduras de tomar una decisión soberana como incorporarse, por ejemplo, al ALBA, y vale la pena algunas acotaciones, pero también está precisamente el tema de un cambio de uso de una instalación militar que estaría ahí planteada nuevamente, que es la instalación militar que tiene precisamente donde sacaron como alcabala al presidente Zelaya antes de sacarlo de ese país. Decía que había un hecho curioso, precisamente cuando Honduras ingresa al ALBA, que el hecho curioso es precisamente el componente de desestabilización que estaba asociado al tema petrolero, al tema energético, y que precisamente cuando se ingresa a Petrocaribe se cae como que el negocio de unos cuantos que curiosamente eran compañías petroleras transnacionales norteamericanas. Vamos a ver precisamente, hablando de Granada, un material al respecto, Maurice Bishop, quien era presidente de Granada y fue depuesto. Adelante. They are opposed to any small independent countries that are determined to strike out on their own path of development. They are concerned that the socio-economic and political developments in our country can become something of a model for other people in this region. En 1983, Estados Unidos acusó a Grenada y al gobierno popular de Maurice Bishop de construir con presencia y asesoría cubana una base militar soviética. De esta forma, justificó la invasión. Bueno, sí, fíjense, era nada más una pequeña isla en el Caribe, bueno, que logró un movimiento progresista de izquierda, llegó al poder y bueno, sencillamente no solo fue que invadieron, sino que antes de la invasión hubo una desestabilización con ese argumento, el de que el aeropuerto que se estaba construyendo en una isla donde no había aeropuerto, por fin iba a tener un aeropuerto para, además para atraer turismo e ingresos al país. Bueno, pues era con la asesoría cubana y hubo una desestabilización tal que hubo un movimiento interno, asesinan a Bishop y luego intervienen los Estados Unidos con sus tropas directamente, se bajaron de sus barcos y de sus aviones a tomar el control en una pequeña isla. Mira, nada más, antes que Mauricio de repente nos pueda ilustrar más sobre lo que es propiamente esa invasión, y esa invasión, está lo que fue el intento frustrado de invasión a Cuba, precisamente por Bahía de Cochinos, pero solamente como una referencia para que veamos la importancia de tener memoria histórica y que los nuestroamericanos entendamos nuestra memoria histórica. Fíjate lo siguiente, a Bishop lo secuestraron, ¿no? Hubo una insurrección popular, logran liberarlo, ¿no? Logra ser liberado y posteriormente lo vuelven a apresar y es que lo asesinan.
En el caso de Celaya ocurre una situación similar de secuestro. En el caso de Haití también ocurre una situación similar de secuestro, que lo sacan y lo sueltan en la mitad de África. Es decir, ¿Y aquí? Es decir, que lo que ocurrió aquí, que nosotros pensábamos que era inédito, ¿no? Lo venían practicando. Lo que fue inédito fue el 13 de abril, pero era una situación que de alguna manera tenía globos de ensayo ya de alguna manera configurada. Varias modalidades de golpe que la van practicando ahí y van sacando en función de la receta. Mira, me están informando que el satélite ahora sí, dicen que a la tercera va la vencida. Vamos a ver si efectivamente Luis Bilbao nos está escuchando, porque bien sabemos que nos está viendo y nosotros le vemos. Y Luis, si estás allí, un poco tu intervención al respecto. Estamos analizando estos 500 años de resistencia antiimperialista y bueno, esta nueva etapa en la que ha entrado el imperialismo y por supuesto el momento histórico de nuestra América. Un luchador de tantas revoluciones y procesos como tú puede ilustrarnos al respecto. Adelante, Luis. ¿Me estás oyendo? Sí, lo escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, en realidad el verdadero problema, no, yo tengo dificultades. Definitivamente no vamos a tener. Le agradecemos a Luis Bilbao que a esta hora de la noche está ya en un estudio en Buenos Aires, pero lamentablemente la tecnología no nos acompañó. Mauricio, un poco retomando el análisis. Guerra electrónica del imperialismo, ¿será? Bueno, mira, fíjate que eso es algo que no se puede descartar. Por el contrario, si los Estados Unidos quisieran detener el mundo, podrían hacerlo a través de una guerra electrónica. Mira, en el año 1904, voy a leer algo acá también, que responde a la pequeña isla del Caribe. La Infantería de Marina estadounidense desembarcó en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. Un año después, a propósito de la intervención en ese país, el presidente Theodore Roosevelt declara que Estados Unidos sería, comillas, el gendarme del Caribe. Es decir, eso explica 1983 Grenada, o 1961 Cuba, o todos los intentos de asesinato de Fidel Castro en el Caribe, o todo lo que ha pasado en Centroamérica, que ha sido quizás el territorio latinoamericano más golpeado por el imperialismo, ¿no? Centroamérica ha estado bajo la agresión norteamericana y la ocupación norteamericana casi desde que se hizo independiente, ¿no? De España, ¿no? Él decía también, en el año 1912, decía el presidente William Taft, comillas, no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio. 2 puntos. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro moralmente. 1912, eso hace nada. Ya habían bloqueado las costas venezolanas a comienzos del siglo XIX debido a la posición que asumió el presidente Castro en esa época, ¿no? Respecto al petróleo. Bueno, y así, a lo largo de esto, en lo que vaya quedando tiempo, seguiremos haciendo algunas citas para comprender el pensamiento de esos presidentes, como tú preguntabas antes, ¿no? Pero solamente como para ponerlo dentro de la discusión, es curioso, ¿no?, que eso sea una realidad irrefutable, ¿no? O sea, es una realidad irrefutable las agresiones que se han planteado de parte de Estados Unidos al mundo y en el caso específico América Latina. Es irrefutable también el enorme, cómo se sustenta una economía a partir del gasto militar. O sea, a partir de lo que supuestamente es un gasto, cómo se genera toda una economía y cómo precisamente cuando hay a veces inflexiones, precisamente en sus balanzas de pago, acuden a buscar guerras para volver a generar. No es casual que sean más de 600.000 millones de dólares lo que genera la parte bélica de lo que será Estados Unidos. Y un dato curioso también, apenas con un pequeño porcentaje del gasto militar mundial se podrían controlar las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. O sea, un dato curioso, ¿no? O sea, es preferible seguir con la cuestión bélica en lugar de, por ejemplo, invertirlo para frenar parte de la cuestión climática. Pero resulta curioso que eso siendo así, ¿no?, la panacea de la democracia y la panacea de las fuerzas
libertadoras que propiamente existían en el mundo, casi que los que van a sembrar e irradiar democracia en el mundo son ellos. No es casual que lo llamen tormenta en el desierto, la furia, urgente furia en el caso de Grenada. O sea, Plomo fundido en el Líbano. entonces, no es casual, y va el tema que es cómo hay otras formas de esa agresión imperialista que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver precisamente con la alienación. Claro. Eso es un tema fundamental, pero nosotros vamos a ir a un corte y al regreso vamos a profundizar en cómo precisamente, y lo que decía incluso Mauricio, la guerra electrónica, son variantes impresionantes. La alienación es todo un tema, bueno, para cientos de programas, y cómo nuestro pueblo ha sido sujeto del impacto de los medios de comunicación, de las películas, del modelo de sociedad capitalista para captar y para, digamos, quitarle el ritmo de liberación histórico que atrae. Vamos al corte, ya regresamos. Para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Seguir entonces en este debate socialista. Lamentamos de verdad que no pudimos hacer la conexión con Luis Bilbao y comprometidos a hacerla entonces para el próximo programa. Su opinión es de muchísimo interés. Mauricio Rodríguez y Ricardo Menéndez. Ricardo precisamente dejaba como reflexión antes de ir al corte esa otra dimensión de la intervención, que no es necesariamente por la vía física armada, no es necesariamente por la vía política abierta, sino que es a través de los medios de comunicación, bien sea la prensa, la televisión, la radio, el cine, la literatura misma que se le impone a nuestros países y que te van generando un modelo de sociedad, un arquetipo de sociedad al cual quieren llevarte para que olvides tus raíces, para que te desarraigues y dejes de luchar por la libertad. Sí, bueno, es la lucha contra las viejas costumbres, ¿no? Como decía, a cada rato dice el presidente citando a Fidel, ¿no? Aparentemente, según recoge la historia, el primer momento en que el imperialismo norteamericano utiliza los medios de comunicación para garantizar el apoyo para una guerra fue precisamente el año 98, en la guerra contra España, que finalmente era una guerra contra... 1898. 1898, que era finalmente una guerra contra la independencia cubana, ¿no? Recordemos que allí Randolph Hearst empezó a hacer una campaña un año antes de la campaña de la voladora del barco del Maine. Ya había comenzado una guerra a través de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí hay algunos que sí dicen que ahí nació el periodismo amarillista. Yo no creo que sea cierto, yo creo que es más antiguo el periodismo amarillista. Sin embargo, ahí se garantizó la transformación de la mentalidad del pueblo norteamericano para apoyar la causa del más débil. El planteamiento de que vamos a apoyar al más débil, que en este caso supuestamente sería, supuestamente no, la sociedad cubana. Ahí hubo una cantidad de acciones para impactar en la opinión pública norteamericana, como por ejemplo